Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal, iniciamos la semana. El día de hoy tendremos un análisis sobre las propuestas económicas y de desarrollo que están planteando los distintos candidatos rumbo a Carondelet 2017. ¿Quiénes serán nuestros analistas? Ya son amigos de casa, analistas de casa. Fidel Márquez, que se encuentra en los estudios de Guayaquil, y Santiago García en los estudios de Quito. Entonces, inicio de inmediato. Santiago García, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días, Carlos. Un gusto como siempre estar acá. Gracias. Fidel Márquez, muy buenos días, feliz año y bienvenido, porque sé que regresaste en estos días al Ecuador. Y también feliz año, por cierto. Buenos días, Carlos. Sí, igualmente, no nos veíamos desde el año pasado. Igual para Santiago. Bueno, ok, comencemos entonces. A ver, voy a comenzar con tu licencia, Fidel, con Santiago, para luego ir contigo. A ver, uno de los temas que se está planteando es la necesidad de generar empleo. Pero se lo plantea así, hay que generar empleo, unos a mayor cantidad, otros a menor cantidad. Pero el tema, y aquí pasa, es por el cómo. ¿Cómo vamos a generar ese empleo? Primero, para recuperar aquel empleo que de una u otra manera migró al empleo inadecuado, producto de la recesión, y dos, un empleo nuevo. Pero para aquello planteo, ¿a cuánto debería crecer la economía para poder generar ese empleo que los candidatos están enunciando? Bueno, este es un tema muy importante para los ecuatorianos, precisamente una de las principales preocupaciones que se está planteando en este debate político en tiempo electoral es la necesidad de creación de empleo. A los ecuatorianos nos preocupa el empleo, preocupa la inseguridad, y en ese contexto una de las cuestiones que emerge es que hay un gran número de incorporados, de incorporación de ecuatorianos a la mano de obra, a la necesidad de convertirse, ¿no es cierto?, en una fuerza de trabajo. Aproximadamente son entre 350.000 o 400.000 personas que se incorporan a lo que se conoce como fuerza de trabajo. Esta cifra es importante porque se requiere no solamente cubrir las necesidades, llamemos, actuales de empleo, sino que cada año se requiere crear más puestos de empleo para la gente que se incorpora, ¿no es verdad? Es decir, jóvenes que salen de las universidades, jóvenes que salen de los colegios y se incorporan a la fuerza de trabajo. Entonces, para que la economía pueda incorporar 400.000 puestos en números redondos, 400.000 personas con un empleo digno, se requiere aproximadamente crecer entre el 3,5% al 4,5%. Entonces, una de las conclusiones que uno puede sacar que en los próximos años necesitamos de alguna manera recuperar el crecimiento económico. Hay que recordar, Carlos, y lo he dicho varias veces en este programa, desde el 2001 en adelante, afortunadamente, la economía ha crecido, ¿no? Y ha estado por arriba precisamente 4%. Y eso ha sido una de las pautas que ha permitido, ¿no es cierto?, excepto quizás el finales del 15, el 2016, donde vemos que la crisis económica ha afectado. Pero en general, la economía ha podido de alguna manera generar empleo. O sea, deberíamos entonces crecer entre el 3 y el 4% como para mínimo, generar 400.000 puestos de trabajo. Vamos con Fidel Márquez. Fidel Márquez, la misma pregunta. Sí, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con las cifras que está manejando Santiago. Y los números dicen eso, hay que crecer cercano o más del 4% para poder lograr satisfacer las necesidades de generación de empleo que tiene el país. Pero yo me hago otra pregunta que yo creo que también es importante que pongamos en el análisis, y es no solamente el cómo generar el empleo, qué porcentaje de crecimiento tenemos que tener en la actividad económica en el país, sino también qué tipo de empleo tenemos que generar en el país. Y eso es algo que a mí me ha llamado la atención. Si nosotros analizamos la estructura del empleo en el Ecuador, nos vamos a dar cuenta que esta estructura del empleo en los últimos 20, 25 años no ha variado prácticamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar el tipo de generación de empleo que nosotros queremos hacer en el país. Entonces, esto va más allá porque nos está diciendo a la clara que no han cambiado nuestras estructuras económicas. Entonces, ese es otro problema que nosotros tenemos que entrar a introducir y debatir con fuerza
para ver en qué tipo de actividades nosotros tenemos que estar conscientes de que se debe hacer el esfuerzo para la inversión y promover la inversión y generación de empleo en ese tipo de actividades económicas. Bueno, tú tocas un tema clave, la estructura del empleo, pero vamos a lo siguiente, es decir, a ver, esto no es cuestión de enunciar cuántos empleos se está ofreciendo en la campaña electoral, eso es demasiado fácil. El tema es cómo lo vamos a lograr. Punto uno, está el tema del crecimiento económico, y el tema del crecimiento económico no es otra cosa que el reflejo de las distintas actividades de la economía en el Ecuador, donde se requiere inversión, se requiere transacción y se requiere intensividad en términos de los dos elementos que he mencionado. ¿Cuáles son los sectores de la economía, entonces, que podrían generar ese empleo de forma acelerada? Fidel Márquez, voy contigo y luego con Santiago. Sí, mira, yo creo que nosotros teníamos que, en primer lugar, plantearnos que ya el Estado no debe ser el inversionista y empleador de última instancia, que tiene que, por tanto, venir el proceso de reactivación del aparato productivo privado y, sobre todo, vinculado con la agricultura y la agroindustria. Yo creo que por ahí está el camino de que nosotros estemos generando, por tanto, grandes fuentes de empleo para la población, por un lado, y por otro lado, el impulso a las actividades constructivas desde el punto de vista del sector privado, si tomamos en consideración las necesidades sociales de vivienda que todavía están insatisfechas en el país y que requieren, por tanto, una gran reactivación por parte del sector privado. Nos recordemos que en el 2015-2016 la actividad constructiva ha estado en una merma, y eso es importante que nosotros lo tengamos que reflejar acá. Por otro lado, también tenemos que mirar hacia el lado de los servicios, tomando en consideración que en los servicios tendría que estar el sector del turismo, donde este tiene que convertirse en uno de los motores e impulsadores del desarrollo económico del país. Gracias, Fidel. Voy donde Santiago. A ver, hemos determinado, es decir, para generar empleo tenemos que crecer en la economía, tenemos que apuntalar determinados sectores de la economía. Ahora, vamos a lo siguiente, ya. No sé si coincides con Fidel Márquez en los sectores de la economía que él ha identificado, pero yo vi a otro punto. Es decir, si tenemos que crecer en un 3%, ¿cuánto se requiere de nueva inversión que esté circulando en la economía interna del Ecuador para generar y apuntalar este crecimiento entre 3 y 4%, considerando que estamos en la cola final, en el aletazo final de la recesión? Correcto. Yo creo que vamos por el camino correcto en el análisis, identificada la posibilidad de que haya demanda, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué sectores podrían realizar este pedido de mano de obra, esta demanda de mano de obra? Y coincido con Fidel, básicamente son, y está demostrado a través de los números, de las estadísticas, en primer lugar, comercio. En segundo lugar, el tema de agricultura. En tercer lugar, construcción. Y en cuarto lugar, la manufactura. Ese es el orden más o menos, en términos gruesos, de dónde proviene la demanda. Ya sabemos que la oferta, los jóvenes, la gente se incorpora a la fuerza de trabajo y la demanda viene de estos sectores. Aquí viene quizás un dato cualitativo, diría, más que cuantitativo. Yo creo que se está, por ejemplo, en campaña debatiendo que nos va a salvar la inversión extranjera. Posiblemente es otro elemento aquí en el debate en que debemos tener conciencia, debemos tener claridad en que lo más importante es la inversión nacional. Inversión nacional que apuntale estos sectores, ¿no es cierto? Es la que te va a dar sostenibilidad. Exactamente. Lo otro, yo no descarto, la inversión extranjera tiene que ser una cuestión de decisión estratégica del país, pero hay algunos candidatos, me parece, que se pierden el discurso y nos plantean de que si la inversión extranjera viene a minería, pues no voy a tener mucho empleo. O si no viene es al mismo petróleo, no es el generador de empleo. Puede tener otras consideraciones, pero si al ecuatoriano nos preocupa el empleo, no es la discusión correcta. Pero si lo decimos, la inversión nacional, me parece que ahí hay varios puntos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos para fortalecer la generación de empleo, y si hay tiempo lo podemos explicar un poco más, es el tema crediticio bancario. Y ese es un tema que en los últimos años se ha puesto cierto énfasis a través de la banca pública, pero creo que hay que hacer más. Partamos de ahí, ya que tú mencionaste el tema crediticio, que también es uno de los elementos que quiero mencionar porque es el apuntalador para la generación de empleo, porque la gente necesita capital de trabajo. Vamos a lo siguiente, es decir, a la pregunta original mía, a ver, si queremos que será el 3 y el 4 y estamos saliendo de una recesión y hay estimaciones que van desde el pesimismo hasta el optimismo, ¿cuánto torrente financiero tiene que correr por la economía para volver a llegar a ese 3 o 4%? Porque se habla de 1 millón de empleos en 4 años.
Entonces, si me estás hablando del 3% anual para generar 400.000, tenemos que entender entonces que ese 3 y o 4% debe ser constante. Exactamente. O sea, creo que el discurso y el debate está planteado. Necesitamos rápidamente volver a una tasa de crecimiento, creo que lo hemos dicho, una tasa de recuperación, Fidel lo dice, de reactivación económica, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, me parece que eso no será gratuito. Si uno hace un ajuste, y eso es parte del debate electoral, me parece que eso, Carlos, hay que decirlo al público, si uno va a hacer un ajuste, ¿no es cierto?, a mansalva, muy duro, lo que va a hacer es contraer la economía. Y entonces, chao, expectativas de empleo. Entonces, eso hay que decirlo a la gente. ¿Estaríamos hablando de 10.000, 20.000 millones más en la economía nacional para generar ese 3.3 o 4%? Hay un tema, Carlos, aquí, y justamente yo personalmente estoy haciendo estudios sobre el tema bancario crediticio. Más o menos en grandes números son 30.000 millones. 30% del PIB se mueve en crédito. Pero de ese crédito apenas 10%, 15% va al tema productivo. Entonces, yo lo que creo que necesitamos realmente una propuesta nacional, un consenso nacional para hacer un buen manejo del crédito. Y el crédito no solo estoy pensando en banca formal o banca privada, estoy pensando en la red financiera rural, en la red financiera de las cooperativas y los bancos públicos, que tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho en estos últimos 5 años. Vamos a lo siguiente. Está claro entonces que tenemos que ver de qué forma incrementamos nuevos fondos frescos a la economía ecuatoriana. Fidel Márquez, Santiago García habla del tema de la necesidad de inyectar financiamiento al sector productivo, pero también estás tocando un tema estructural. Dice, no va tanto al sector productivo, es decir, a la industria, a la agroindustria, sino que va más al comercio. Ahí tenemos un tema tremendamente estructural. ¿Aquí qué se lo está planteando? Entonces, es que vamos a seguir incentivando un crecimiento económico a través del consumo o a través de una institucionalidad del sector agropecuario, del sector agroindustrial, del sector industrial, para tener una estructura económica mucho más consistente y mucho más permanente. Sí, Carlos, mira, acá lo que se plantea es que, y Santiago lo dijo muy bien, tenemos que ir a apuntalar que el crédito productivo sea el que sea el gran beneficiario en este proceso y este cambio estructural que tenemos que hacer, y dentro del cambio estructural está también el peso específico que tiene dentro de la parte crediticia el crédito productivo. Entonces nosotros ante esta situación que nos tenemos que plantear, y aquí es donde vienen las medidas ya instrumentales de política monetaria que tenemos que empezar a aplicar en el país, que parten a través de las políticas crediticias, que es que aquellas áreas donde se piense y sean estratégicas para este despertar y generación de empleo en el país, que no es más que inversión en el sector productivo de la economía, el sector real de la economía, tenemos nosotros que apuntalar a llevar que préstamos que vayan o créditos que estén destinados para la agroindustria, que estén destinados para el turismo, que estén destinados para la manufactura, tienen que ser préstamos y créditos que se utilicen de manera tal que sea fácil de acceder a ese crédito y además fácil de pagar. Por tanto, tiene que tener condiciones muy beneficiosas y tenemos que apuntalar dentro del acuerdo nacional que tiene que lograrse, sea el gobierno que gane las próximas elecciones, que ese es el camino a seguir. Pero vamos a lo siguiente entonces, Fidel, vamos a lo siguiente. Es decir, para que eso suceda, no solamente tiene que haber crédito, sino que debe haber mejores condiciones de crédito. Ya estoy hablando de crédito de calidad. Vamos a lo siguiente, tasas de interés más bajas y plazos más asequibles en términos y que guarden relación con las unidades o con las actividades productivas, es decir, de acuerdo a la especialidad. No es lo mismo un plazo para un sector A que para un sector B. Se plantea entonces que para poder disminuir las tasas de interés, se trata de abrir el sistema financiero al mundo, es decir, que venga banca internacional. Uno, ¿qué tan factible es lograrlo? Dos, ¿en qué tiempo, corto, mediano o largo plazo? Vemos el caso de la Argentina que Macri prometía el tema y no llegó la banca internacional o todavía no llega con la potencia. Es decir, esto no es cuestión, como se dice popularmente, de soplar y hacer botella. ¿Qué tan factible entonces es atraer a la banca internacional al Ecuador? Fidel.
Sí, mira, Carlos, yo creo que por aquí nosotros lo que tenemos que pensar es que más que atraer a la banca internacional, porque además con un riesgo país medio alto como el que tenemos nosotros, no tenemos que, se nos va a hacer más difícil que venga la banca internacional inmediatamente. Tú recordarás cuando salió el préstamo hipotecario, que la banca pública o banca estatizada en su momento, que empezó a prestar por debajo de lo que prestaba la banca comercial que estaba establecida en este sector, inmediatamente bajaron las condiciones del crédito. Entonces busquemos condiciones a lo interno en el sistema financiero nacional que nos lleve a que bajen esas condiciones para el crédito. Gracias, Fidel. Y esto nos podría estar llevando a nosotros a que pensemos nosotros que está la solución dentro de nosotros, no fuera. Ok, gracias, Fidel. Voy donde Santiago. 100% de acuerdo con Fidel. Otra vez volvemos al tema de la inversión. Yo creo que es importante la inversión nacional más que la inversión extranjera. Esto no quiere decir que no recibamos inversión extranjera, pero pongamos los puntos sobre las IES de acuerdo a las circunstancias de este país. Esto no es Colombia, esto no es Perú, no es Chile, es Ecuador. O un tema económico que se llama dolarización de por medio. Ahora, en el tema del crédito, me parece que hay que buscar soluciones, por ejemplo, en el tema del fondeo. Hay demasiados depósitos a corto plazo y la banca tiene que entregar a corto plazo. Pero ese ha sido el mal del Ecuador. El mal, no sé, de toda la vida republicana del Ecuador. Entonces yo creo que hay que hacer varias cosas. Se me ocurre, entre otras, por ejemplo, se ha regulado la tasa de interés, los topes. Yo creo que se puede regular también, en parte, el tema del spread. Es decir, no puede haber entre tasa pasiva y activa lo que a mí me pagan por mi cuenta de ahorros y lo que me cobran por darme un préstamo, no puede ser en términos absolutos demasiado amplio. Tiene que haber una especie de ancla, una especie de incentivos o de regulaciones que no haga que esa diferencia sea muy alta. Eso podría provocar, ¿no es cierto?, que la tasa de interés, porque estamos hablando de mejores condiciones, pues mejore sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Ahora, el tema pasa también por lo siguiente. En el momento en que tú hablas de regular el spread, es decir, una el margen, partecita. el spread es el margen que tiene la banca, ahí viene el tema y del otro debate, se está poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero. No creo, porque eso precisamente ha sido una de las lecciones de la dolarización. Lo que pasa es que muchos de los debates económicos lo politizamos demasiado y lo hacemos de muy corto plazo. Ese es el problema, o sea, yo creo que hay que poner las cosas en su punto adecuado, ¿no? No estamos tratando el tema estructural de la economía y del desarrollo en esta campaña. Exactamente. Lo que pasa es que eso es más difícil de discutir, yo entiendo eso, ¿no? Pero hay que plantearlo. Vamos terminando el tema, todo este tema de generación de empleo, de la economía, para luego pasar al tema de los impuestos y después al tema de los acuerdos comerciales. Vamos a lo siguiente. Es decir, a mí me llama la atención que en esta campaña se hable de empleo, y el empleo está bien que se lo genere, pero nadie habla, o por lo menos no se habla con convicción y de forma contundente, con el tema de disminuir inequidad, desigualdad y pobreza. Santiago García. Bueno, ese es un tema central. Acaba de publicar la CEPAL, esta Organización de Naciones Unidas, muy prestigioso, un documento para el caso ecuatoriano. Es evidente que se va a requerir un ajuste económico, pero tiene que ser un ajuste, ¿no es cierto?, sin perder de vista la inclusión social. Este es un país demasiado desigual. El desempleo no le están sufriendo a todo el mundo, sino las capas más necesitadas, los sectores sociales populares son los que están perdiendo el empleo rápidamente o han perdido el empleo. Toda la restricción que se está planteando, la reducción de 15 modalidades de impuestos directos, va a impactar en los programas sociales, en los programas de inversión pública. Entonces me parece que hay que poner, ¿no es cierto?, hacer un llamado para hacer un debate mucho más, yo diría, más apegado a la realidad. Yo creo que la gente entiende perfectamente que estamos en una situación que implica salir de una crisis económica bastante fuerte. El 2016 ha sido un año complicadísimo, terrible diría yo, para los ecuatorianos, pero bueno, me parece que se ha topado fondo y ahora podemos salir adelante, pero eso tiene que ser con inclusión social. Fidel Márquez, el mismo tema, es decir, a ver, está bien que generemos empleo, pero así como tú definiste, hay que determinar la estructura de ese empleo, también hay que ver las capas sociales, es decir, porque me daría la impresión que la campaña electoral está apuntando de clase media para arriba, pero ¿qué pasa de clase media para abajo en términos de la disminución de la inequidad, la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza, que como consecuencia, con un empleo sostenible o emprendimientos asociativos, se podría solucionar
estos problemas en el largo plazo, porque tampoco se lo va a solucionar en el corto plazo. Fidel Márquez. Sí, Carlos, mira, ahí el empleo que se genere tiene que ser un empleo que sea capaz de dar los ingresos necesarios a la población para que ya no necesite de prebendas sociales o ya no necesite de subsidios o no necesite de que el Estado esté constantemente tratando de solucionar los problemas que tiene la población en cuanto a lo social. Entonces, ¿qué tenemos que plantearnos acá? Que se tiene que eliminar aquellos empleos que van a facilitar que de una u otra manera el sector privado nacional genere empleos que lo lleve a que pueda sustituir lo que se da ahora vía el Estado a través de generación de empleo que le permita a las personas tener el ingreso adecuado para poder tener una vida digna y no estar en el ejército de pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Un análisis serio de cuáles serían aquellos impuestos que traban al desarrollo empresarial y que no les permite generar empleo adecuado para la población y que sean empleos sostenibles en el tiempo. Porque no puedo hacer nada generando 1 millón de empleos un año, el otro año eliminando el 1 millón de empleos. Ok, vamos con Santiago García. Sigamos con este punto, por favor, que para mí es tremenda, para mí es lo pepo, lo estructural de la economía. Muy bien, yo quiero hacer mención a un estudio que se lo publicó a finales del año anterior, se llama Estrategias para el Desarrollo de la Microempresa en América Latina, realizado por varias universidades iberoamericanas y liderado aquí por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se le pregunta al empresario cuáles son las principales dificultades para su desarrollo. Responde número 1, situación financiera; 2, dificultad de acceso al crédito, lo que estábamos hablando en su momento; problemas de organización, reconocen que tienen problemas de organización interna; y problemas de mercado. La segunda pregunta, ¿y qué propondría? Número 1, reducción de trámites. Me parece que en esta campaña hay una propuesta, he escuchado a varios candidatos hablar de la reducción de trámites, tanto para creación como para cerrar empresas. Segundo, el sistema bancario, que se mejore el sistema bancario, lo que acabamos de mencionar. Tercero, ayudas a la inversión. Y 4, información y asesoramiento de empresas. Sorpresa, eliminación de impuestos aparece en el último lugar. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, estructurales, internos de la empresa, bancarios, de fortalecimiento de mercados, que son más importantes para la gente que genera empleo, y son las empresas. Hay un punto de lo que tú has mencionado que a mí me preocupa, porque yo sigo insistiendo, cuando tenemos que hablar de los temas fundamentales, desigualdad, inequidad y pobreza, y desagrego el indicador de pobreza entre lo urbano y lo rural, en el tema rural hay tremenda tarea por hacer. Hay un proceso avanzado, sí, pero todavía hay una tarea. Y para que ello no se requiere tan solo desembolsar vía crédito, sino que se requiere desembolsar vía crédito subvencionado o preferencial, para lo cual los impuestos juegan un papel importante. Ahora, aquí se ha dicho, vamos a disminuir, en algunos dicen 3.000 millones de impuestos, dólares de impuestos, 3.000 millones de dólares de impuestos. Otros dicen, vamos a disminuir 1.900 millones en el gasto público, dando a entender que eso va a activar y dinamizar la economía para apuntalar crecimiento. ¿Es así o no es así? Voy con Santiago y luego con Fidel. Yo creo que no es así. Ese es el lado oscuro de las propuestas cuando uno plantea la reducción de los impuestos, ¿no? Porque en términos generales me vienen las cifras a la mente, son 16.000 millones de dólares que se recauden en impuestos directos, sin tomar en cuenta la renta petrolera. Dejemos el petróleo a un lado. Sí, casi 50% del presupuesto. Exactamente. Entonces, si tú estás hablando de 15.000 millones y dejas de cobrar 3.000, 4.000 millones de dólares por la reducción de impuestos, sí hay cifras, podemos estimar. ¿Qué pasa si hoy dejamos de cobrar el anticipo a la renta? ¿Qué pasa si no cobramos, ¿no es cierto?, el impuesto a la salida de divisas? Claro que se puede calcular. Y la pérdida aproximada sería 3.000 millones de dólares. Si 3.000 millones se va a sacrificar, la pregunta es, ¿qué voy a sacrificar a cambio? Yo tengo también las cifras en mente. 3.000 millones más o menos inviertes en toda la educación pública, incluido universidades, colegios y escuelas públicas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a dejar de trabajar en educación pública? No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Lo que sí creo, el mensaje sería mucho mejor si decimos, los impuestos, ¿no es cierto?, no son un fin en sí mismo. Los impuestos son una parte fundamental, de un lado, para buscar
un justificativo, ¿no es cierto?, una razón de ser del Estado ecuatoriano. Toda sociedad tiene un Estado. Necesitamos legitimar el Estado. Y ese Estado se legitima no solo con un discurso, sino con una acción pública, con un gasto social. En fin. Voy donde Fidel Márquez, el tema impuestos, el tema de la propuesta. 3.000 millones menos por un lado y por otro lado 1.900 que plantea Iván Espinel menos en el gasto público. Fidel Márquez. Sí, mira, el problema está que si esos 3.000 millones por un lado y los 1.900 por el otro, usted lo saca de la economía y no pone nada de contraparte donde posibilite que se generen los empleos, porque recordemos que el Estado es el empleador de última instancia en estos momentos. Eso no lo han podido todavía, o por lo menos no me han demostrado a mí que no sea el Estado el que esté generando la mayor cantidad de empleo en estos momentos. El Estado está como inversionista de última instancia en estos momentos también. Entonces, y además el Estado ha hecho toda una serie de ventajas y beneficios sociales al país, a determinada clase que hasta este momento no lo recibía o recibía muy poco de eso. Entonces nosotros tenemos que entrar a analizar cómo sustituyo eso. Si no tengo contraparte para sustituir eso en cuanto a la generación de empleo, digamos, necesito, yo sacaba los números si se puede, creciendo al 4%, generamos unos 300.000 puestos de trabajo, 400.000 puestos de trabajo. El millón de empleos que me van a generar en 4 años no me da. Se me están quedando fuera alrededor de unos 500.000 trabajadores que no van a tener empleo. O 400.000 trabajadores que no van a tener empleo. Entonces, ¿qué hacemos con esos señores que no le vamos a poder generar el empleo por el lado privado? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que entrar a considerar y además de eso tenemos que preguntarnos. Hay inversiones estratégicas que tiene que hacer el Estado. ¿Quién las va a asumir? ¿Cómo se va a asumir? ¿Bajo qué condiciones se van a asumir? Yo quisiera tener un poco más de claridad en los planes económicos que se están planteando. Ok, vamos y ya con esto terminamos, 1 minuto cada uno. Vamos al tema de endeudamiento. Es decir, uno de los temas también que se ha puesto en la mesa de debate en esta campaña electoral es la política de endeudamiento. Es decir, para algunos ya es suficiente el endeudamiento, estamos en el techo. 40, algunos dicen 45, otros dicen 50% en relación al Producto Interno Bruto. A mí particularmente no me asusta el porcentaje en relación al Producto Interno Bruto, sino a la capacidad de pago, a la capacidad de generar la fuente de repago para poder sostener aquella deuda. Pero lo cierto es que si se quiere dinamizar la economía, ya el Estado no puede seguir incrementando ese endeudamiento como fin específico de dinamizador de la economía, porque ya hay que incluir al sector privado. El tema es ¿qué retos va a tener el nuevo gobierno en relación a los requerimientos financieros para atender y servir a la deuda existente y para poder poner en operación el Estado? Santiago García y luego Fidel Márquez. 1 minuto cada uno. Esto pasa igual que en las familias. Una cosa es la solvencia, es decir, cuánto puedo yo endeudarme, y otra cosa es mi capacidad de pago anual. Solvencia significa, en este caso, desde el punto de vista macroeconómico, monto de la deuda pública comparado con el Producto Interno Bruto. Estamos cerca del 40%, pero en el caso de los Estados Unidos, creo que la deuda externa, la deuda pública llega a un 80% del PIB, o los países europeos, 60, 70. Ese es un punto, pero el otro punto, yo coincido contigo, es la capacidad de pago. Los niveles hemos llegado a tales circunstancias que nos están planteando de que se va a necesitar pagar aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares. Otra vez volvemos. Así como no queremos reducir impuestos, vamos a tener que destinar grandes recursos, mucho más que la educación y posiblemente en un nivel similar a salud, para servir la deuda externa. Me parece que ahí yo no estoy de acuerdo, he sido muy crítico en este punto. Me parece que en los últimos años he puesto demasiado pie en el acelerador del endeudamiento y nos deja complicado para los próximos años. El nuevo gobierno, cualquiera que sea, de cualquier signo político que venga, va a tener que enfrentar y vamos a tener que plantearnos desde ya un proceso de reperfilamiento de la deuda externa, tratar de extender lo máximo que se pueda para que las amortizaciones, tanto amortización de capital como el servicio del pago de intereses, no implique más allá de un 3-4% del Producto Interno Bruto. Alivianar flujo. Sí, porque en caso contrario estamos comprometiendo recursos que necesitamos para nuestro desarrollo. Gracias, Santiago García. Fidel Márquez. Pero aquí pasa por 2 temas. Pasa por el tema de atender lo existente,
atender, servir, o sea, amortizar y servir, pagar los intereses, ¿verdad? Y adicionalmente, los requerimientos a futuro para la operatividad del Estado. Fidel Márquez. Un minuto. Mira, Carlos, yo coincido y los números que tengo me dicen, por ejemplo, que hay países como China, que tienen un 234% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Nosotros que tengamos menos del 40%, eso nos da moderadamente endeudado desde el punto de vista de la solvencia. Desde el punto de vista de la liquidez es nuestro gran problema. Y aquí es donde nosotros no tenemos los recursos para enfrentar esto. Yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que ir a un proceso de reestructurar deuda, va a tenerse que sentar con nuestro principal acreedor en este caso, para reestructurar plazos, términos, etcétera, porque nosotros no estamos en condiciones de poder enfrentar, bajo las condiciones de hoy en día, con el precio del petróleo como lo tenemos, con los ingresos del país que se tienen, de enfrentar ese servicio de deuda que tenemos que enfrentar todos los años. Además de eso, yo sí creo que es el momento en que se empiece que tengamos que pensar nosotros cómo estimulamos la inversión interna nacional de manera privada para que un poco se aliviane que el Estado sea el empleador e inversionista de última instancia. Fidel Márquez, muchas gracias. Santiago García, muchas gracias. Como siempre, muy interesantes sus análisis, sus sugerencias y recomendaciones para estos temas que son trascendentes y que hay que comenzar a desglosar, a desbrozar en la campaña electoral. Un fuerte abrazo a ambos. Por cierto, insumos para ustedes, bastas denunciados en la campaña política. Los políticos no van a salir de ese perfil marquetero, eso es normal. Pero nosotros somos los que tenemos que llevar al análisis en profundidad para que sean ustedes los que tengan en definitiva los elementos de juicio para sacar, como siempre, aquí en Pensamiento Crítico y en su medio público Ecuador TV, sus propias conclusiones. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana.